Muchas gracias, Yulisa. Es mucho lo que se ha hablado del discurso del presidente. No estuvimos quizás muy de acuerdo con la planificación del momento en el que se hizo, en el horario en el que se hizo. No sé qué diferencia tal vez hubiese tenido hacerla hoy. No había posibilidad de que la serie final de béisbol coincidiera. De hecho, revisé ayer, lo hice así como pasatiempo, como el que le gusta curiosear. Y el momento de competir, al menos a nivel de redes sociales, de la red social Twitter, que es la que trata de competir con el tema de la lectoría, con los textos, además de las imágenes, se mantuvieron casi inamovibles los hashtags, las tendencias que estaban relacionadas al béisbol y a temas del entretenimiento. Es decir, que si se buscaba lograr un efecto potente, creo que bien podrían haber dado el discurso, o más que el discurso, esa forma tan particular e innovadora. Yo la veo bastante bien, de rendir cuentas que está haciendo el presidente. Dicho sea de paso, quiero con esto decir algo. Nos quejamos por años, y fue una queja para mí muy, muy bien fundamentada, del enorme silencio de los presidentes dominicanos. Posterior a la salida de Hipólito Mejía, quien tal vez tenía una verborrea muy distinta al político promedio, quien tal vez sus declaraciones eran en un momento hilarantes, pero esas declaraciones hilarantes en un momento de crisis pasaron a ser hirientes. Las mismas cosas que le hacían al político atípico de campaña ganador terminaron convirtiéndolo en un presidente que quizás a veces no supo calibrar cuándo introducir su ya legendario sentido del humor. Después de ahí, Leonel Fernández retornó en el 2004. Era natural que hubiese un retroceso en cuanto a las frecuencias, pero un aumento, creería uno, en cuanto a la calidad de las participaciones del presidente. El problema es que con el tiempo el presidente Fernández se fue recluyendo más y más. Yo siempre le he llamado meterse en la burbuja, y es una crítica que ha sido coherente haciéndosela por años, donde el presidente Fernández prácticamente solo hablaba en los discursos de obligación, de importancia, y casi siempre ese tipo de escenarios, como he dicho muchas veces, son tan cosméticos, tan diseñados. En el caso de un orador como Leonel Fernández, con una carga muy fuerte de intelecto y de términos profundos, terminaba por alejarle del pueblo llano y terminaba incluso caricaturizándole, como de hecho termina pasando con casi todos los líderes políticos. Eso no tiene en sí mismo nada de malo. De algo tienen que vivir los comediantes, imitar a los presidentes es una de esas formas. Con la llegada del Danilo Medina ocurrió algo similar, pero yo diría que más marcado todavía. El Danilo de inicios de su gobierno era un Danilo que hablaba fresco, que podía hablar fuera del cascarón, que trató de alguna manera marcar un contexto distinto al de su antecesor. El famoso movimiento de la silla presidencial a cualquier lado lo suspendió por un tiempo, aunque eso después volvió. El tema de las fotografías en las oficinas públicas. Comenzó el intento de... Es más, una de las críticas más severas, más irónicas, más insinuantes con respecto a ese deseo de marcar un contraste con su antecesor, que era Leonel. Casualmente esa crítica se la hizo el posteriormente colaborador suyo en materia del sector del aparato exterior, el difunto César Medina, que en la transición mucha gente no sabía hacia dónde estaba su fidelidad, y que llegó a comparar en algún artículo con esa forma con esa ironía tan fina que tenía al escribir el difunto César Medina. Hablaba de cómo intentó el gobierno el gobierno de Salvador Jorge Blanco, en sus inicios en 1982, marcar ciertas diferencias con respecto al gobierno de don Antonio, y algunas de ellas terminaron siendo hasta risibles. La idea de que los aires del Palacio Nacional eran innecesarios, de que había que brindarle agua de coco a los visitantes, de que el presidente en cualquier sitio podía pararse a comprar algo en un triciclo, un jugo en la calle, y cómo ese tipo de cosas, por bien intencionadas que podían parecer, generaban externalidades tontas, negativas. ¿Cómo usted le va a impedir a trabajar en aire acondicionado a gente que se supone va a hacer eso, trabajar duro durante largos horarios? ¿Cómo usted va a hacerse cargo, decía ese artículo, de todo el problema que tiene que ver con usted pelar el coco y luego deshacerse de todo el pasivo, la basura? Y ni hablar del tema de lo que implicaba con presidente, con una avanzada, con franqueadores, con un aparato de seguridad móvil, a veces bastante estruendoso, se detenga en cualquier sitio porque le dé por comerse un maíz, o porque le dé por comerse por pararse a beber un jugo. Cosas como esa ironizaba César Medina,
eran parte de lo que un presidente en ese entonces intentaba hacer, y cómo todas esas cosas se fueron quedando en nada, se fueron diluyendo y más adelante pues volvieron a las prácticas anteriores. Una de las cosas que bien puede cambiar el licenciado Luis Abinader en base a estos primeros meses es el hecho de hablar con más frecuencia que su antecesor, sin que eso le lleve a caer en prácticas que por otro lado pueden ser excesivas, típicas de los populismos, como es la idea de que el presidente hable siempre, de que el presidente tenga también un declaracionismo muy excesivo. Quien mucho habla, generalmente mucho yerra. Nosotros, por ejemplo, que hablamos todos los días, que hablamos de informaciones, que hacemos juicios sobre hechos políticos, históricos, tendemos a yerrar bastante, yo el primero. Y hay que hacer un esfuerzo muy grande todos los días en tratar de tener la memoria fresca, en tratar de precisar las informaciones, no confundirlas, escuchar medianamente bien a nuestros compañeros, escuchar las llamadas de los oyentes, tratar de aclarar bien los hechos, cómo ocurrieron, escuchar a los interlocutores y a los protagonistas, dar réplica como acabamos de hacer en uno de esos casos, porque estamos sobre la base de que somos humanos y de que el error suele estar presente en nuestras prácticas. En el caso de los presidentes, no hay ni que caer en el aló presidente de los caudillos, del caudillo suramericano, ni hay que caer en los discursos de 8 horas en la Plaza de la Revolución del dictador ídolo de tantos intelectuales dominicanos, como tampoco hay que caer en los silencios largos, muy largos y muy dañinos a nuestro entender para las administraciones públicas que caían los dos, al menos dos jefes de Estado anteriores y esencialmente quien recién salió de la presidencia. Se puede perfectamente guardar un equilibrio, eso es algo que va a ser una lucha importante por parte de los asesores de la presidencia. Hay un elemento natural del presidente que le puede contestar al periodista, no solo dándole la exclusiva, sino en el periodista que cubre la fuente, en el periodista que cubre un acto, donde puede dar una declaración en el día a día de un hecho, donde puede dar un comentario específico, ceñido a una circunstancia. Pero también existe la posibilidad, como lo ha estado haciendo el presidente Abinader, de diseñar una política comunicacional que le lleve cada cierto tiempo, en este caso mensual, bien podrían los tiempos variar después, a tener este tipo de declaraciones. ¿Qué se ha decidido? Eso tendrá pues mayor o menor acierto, el tiempo lo dirá. Hacerlo de una forma más distendida, en vez del presidente parado en el atril ante el pueblo dominicano, se decide tener interlocutores, se decide hacer una especie ahí de, no voy a llamarle montaje porque no creo que sería lo correcto decir que todo lo que está ahí es montado, pero sí de una atmósfera controlada donde se contestan a cosas en específico. Más allá de todo eso, se podrá decidir por un estilo o por otro. Se podrá decidir por un matiz, se podrá decidir por un modelo de producción, por un modelo de comunicación o por otro. Yo creo que hay grandes profesionales que están ahí detrás. Vi el nombre de José Pinky Pintor, que a mí me parece uno de los más calificados técnicos que hay en la República Dominicana en ese sentido. Un español que hace rato está platanado, hace rato siente por nuestra nación. De eso no tengo la menor duda. Hemos podido alguna vez hablar con él y es algo que él se le siente, no es algo que es una pose ni nada por el estilo. Ahora, fuera de lo que se decida hacer en materia de las dinámicas gráficas y de imagen, al final son los hechos, son los actos los que hablan por una administración. Y es ahí donde sin dudas todavía 5 meses y pico después estamos en una etapa que, aunque uno no lo quiere entender así, sí, es la etapa inicial de un gobierno, es la etapa donde generalmente más margen de error hay, donde más posibilidades de equivocarse y de tener que rearticular diferentes aspectos de la comunicación, diferentes aspectos de la gobernanza en general, de errores que muchas veces se cometen a la luz o de la rapidez, la impetuosidad, la idea de que sabemos cómo funciona cuando muchas veces hay cosas que tienen sus reglamentos. Estos reglamentos a veces están contenidos en leyes, están contenidos en textos que en algún momento fueron colocados por la administración anterior, y guste o no, hay que decir que el Estado tiene una continuidad, tiende a ocurrir mucho, y me sé que quizás podrán reírse algunos consultores jurídicos e instituciones que estarán escuchando el comentario. Muchas veces la comunicación más sencilla, del hecho más natural que usted entiende puede hacer quien dirige una institución, tiene que pasar un filtro en materia de lo que dicen las normas, y a veces, sobre todo en la etapa inicial, esos filtros se violentan. Por eso hay que devolver un montón de cosas para que esas consultorías jurídicas, no solo la de Palacio, la más importante, que es la de la Presidencia de la República, que dirige Antoliano Peralta, sino también las que a su vez están dentro de las instituciones y donde se tratan de corregir, donde se trata de prevenir que se cometan ese tipo de errores. Tenemos
mucho tiempo por delante. Es un gobierno al que obviamente le va a quedar todavía muchísimo más de los 3 años y medio, un poco más de gobierno constitucional. Es evidente, insisto, que las primeras etapas suelen dar márgenes de error. Lo que queremos es que la comunicación oficial, y ojalá, atención a nuestro hermano querido Jaime, este sea el centro, el título más o menos, el lead de este comentario. Lo que nos gustaría es que la comunicación oficial no solamente pueda ser efectiva desde el punto de vista de su articulación técnica, eso es un trabajo importante, sino que la misma pueda ser legitimarse a través de los hechos y que pueda ser orgánica, que pueda la gente entenderla sobre la base no solo de las intenciones de un presidente, de cómo las expresa, sino de cómo aquellos a los cuales él puede ordenar están en la obligación de darle cuenta. Yo he creído, y todo el mundo sabe que soy de los que opina que al gobierno dominicano, al Estado dominicano, no hay por qué agregarle más puestos ni nuevas figuras, más bien lo contrario. Yo soy de los que cree que las ordenanzas que tiene, ya lo he dicho otras veces, el puesto de defensor del pueblo son las que tiene para mí un presidente de la República. Perfectamente un presidente de la República, además de la ordenanza que ya tiene por ley. Le cabe todo lo otro que estamos deseando haga un defensor del pueblo, que es revisar el trabajo de las instituciones en favor de los ciudadanos y convertirse al mismo tiempo que tiene colaboradores en un vigilante de esos colaboradores. Y ese tipo de cosas pueden verse también en la forma en que la comunicación oficial, ya sea en voz del propio presidente o de sus voceros calificados, llega al pueblo. Al final, aplaudimos, celebramos que se desarrollen todos este tipo de montajes. Yo creo que el Estado dominicano tiene que hacer las cosas bien, porque puesto que para eso maneja mucha riqueza. Pero sea nuestra encomienda, nuestra sugerencia, nuestro mejor deseo de hacer de la comunicación oficial en los años venideros un aspecto que acerque más al presidente al pueblo, que no necesitemos yoaos ni asesores externos carísimos para pintar las cosas que no son, sino para decir correctamente las que tenemos.